Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nuestra exposición sobre biosíntesis y almacenamiento de carbohidratos en el hígado y en el músculo. Nuestro grupo está integrado por Karina Almengor, Rubén Calderón, Kaylin González, Carla Kiel, Justin Valdés y mi persona, Abril Rodríguez. Para poder entender este tema necesitamos conocer un par de conceptos. El glucógeno representa el principal carbohidrato de almacenamiento en el cuerpo, sobre todo en el hígado y en el músculo. En el hígado, su importante función es proporcionar glucosa en los tejidos extrahepáticos, mientras que en el músculo sirve sobre todo como una fuente de combustible metabólico para el uso del músculo. La glucólisis es un proceso común en todas las células. Es la principal vía metabólica de utilización de exosas, principalmente glucosa, pero también tenemos fructosa y galactosa. La glucogenólisis es el proceso bioquímico por el que se degrada el glucógeno produciendo glucosa. Tiene lugar en el hígado y en el músculo. La gluconeogénesis es la producción de azúcares a partir de sustancias diferentes a los carbohidratos. Estos son lactato, aminoácidos, propionato y glicerol. Esta vía permite tener lo que es una fuente alterna de glucosa, remover el lactato que es producido por los glóbulos rojos y el tejido muscular de la sangre y remover el glicerol producido por el tejido adiposo. La gluconeogénesis y la glucogenólisis son dos formas principales en las que el cuerpo produce glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre la glucólisis y la gluconeogénesis? Si la glucólisis es la ruta metabólica que rompe la molécula de glucosa para obtener energía, la gluconeogénesis es una ruta metabólica que comprende lo que es el camino contrario, la construcción de una molécula de glucosa a partir de precursores no glúcidos, o sea, no vinculados para nada con lo que son los azúcares. Ahora sí, entrando al tema, podemos decir que determinados tejidos necesitan lo que es un aporte continuo de glucosa. Los eritrocitos y el cerebro tienen una necesidad absoluta de glucosa sanguínea para el metabolismo energético. Estas células consumen aproximadamente el 80% de los 200 gramos de glucosa que consume el organismo al día. En el plasma y el volumen de líquido extracelular solo hay unos 10 gramos de glucosa, lo que equivale aproximadamente a un 5% de las necesidades diarias, de manera que el contenido de la glucosa sanguínea debe rellenarse constantemente. De lo contrario, podría aparecer lo que es la hipoglucemia, que compromete la función cerebral dando lugar a lo que es la confusión, desorientación y posiblemente a un estado de coma de riesgo vital a concentraciones de glucosa por debajo de lo que son 2,5 milimol por litro. Absorbemos glucosa de nuestro intestino solo durante 2 a 3 horas siguientes a una comida que contenga hidratos de carbono. Así que debemos hacer un mecanismo para mantener la glucosa en sangre entre las comidas. Podemos decir que el glucógeno es un polisacárido de almacenamiento de la glucosa y es nuestra primera línea de defensa contra lo que es la disminución de concentración de glucosa en sangre. Durante e inmediatamente después de una comida, la glucosa se convierte en glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, un proceso conocido como glucogénesis. Las concentraciones tisulares de glucógeno es mayor en el hígado que en el músculo, pero debido a lo que son las masas relativas del músculo y del hígado, la mayoría del glucógeno del organismo se almacena en el músculo. La estructura del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido ramificado de la glucosa que contiene dos tipos de enlaces glucosídicos, los cuales serían el alfa-1,4 y el alfa-1,6. Su estructura puede parecerse a la de la amilopectina del almidón, aunque mucho más ramificada. Está formada por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de alfa-glucosa formadas por enlaces glucosídicos 1,4. Uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace de alfa-1,6 glucosídico, tal y como sucede con la amilopectina. Las enzimas del metabolismo del glucógeno están ligadas a la superficie de la partícula del glucógeno. Numerosas de estas moléculas terminales de la glucosa en la superficie de la molécula proporcionan un acceso fácil para lo que sería la liberación rápida de la glucosa a partir del polímero del glucógeno. La ramificación aumenta lo que sería su solubilidad y facilita tanto la velocidad de la síntesis como la degradación del glucógeno. Los dos lugares principales de almacenamiento del glucógeno son el hígado y el músculo esquelético. Se suele encontrar más glucógeno en lo que serían los músculos.
En el hígado, los procesos de síntesis y degradación del glucógeno tienen la función de mantener los niveles de glucosa sanguínea tal y como se requieren para satisfacer las necesidades globales del organismo. Y en los músculos, el glucógeno juega un papel de almacén de glucosa para sus propias necesidades. El primer proceso metabólico del que les conversaremos es la glucogénesis, mediante el cual se sintetiza el glucógeno a partir de la glucosa. Durante la glucogénesis, la glucosa se convierte en glucógeno y se almacena en forma de cadenas ramificadas en las células. Este proceso es esencial para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal y para proveer una fuente rápida de energía cuando se requiera. La glucogénesis se activa en el hígado después de una comida. Como se observa en la imagen de la izquierda, el hígado es rico en el transportador de la glucosa GLUC2, el cual tiene una alta capacidad y baja afinidad por la glucosa, lo cual lo hace libremente permeable a la glucosa suministrada en una concentración elevada por la sangre de la vena porta durante y después de una comida. Esta baja afinidad se debe a que el hígado se encuentra constantemente expuesto a altos niveles de glucosa. Esta GLUC2 facilita el movimiento de la glucosa a favor de un gradiente desde la célula epitelial hacia la circulación portal, siendo un transportador de tipo bidireccional, que puede transportar la glucosa desde la sangre al tejido o del tejido a la sangre. Por otra parte, tal como observamos en la imagen de la derecha, el hígado también es abundante en glucosinasa, una enzima que es específica para la glucosa, la cual la convierte en glucosa 6-fosfato, siendo una de las funciones fisiológicas de la glucosinasa en el hígado es proporcionar esta glucosa 6-fosfato para la síntesis de glucógeno, que es una de las formas de almacenamiento de la glucosa cuando la glucemia se eleva tras una comida. Esta enzima es inducible debido al consumo continuo de una dieta rica en carbohidratos. Hexocinasa y glucosinasa, enzimas involucradas en la fosforilación de la glucosa por el ATP para formar la glucosa 6-fosfato. Primero tenemos la hexocinasa, la cual cataliza en todas las células el primer paso del metabolismo de la glucosa, es decir, esta reacción de fosforilación de la glucosa por el ATP para formar la glucosa 6-fosfato. Es una enzima que tiene una alta afinidad por la glucosa, pero es inhibida alostéricamente por su producto, el cual es la glucosa 6-fosfato. Tal como observamos, puesto que las concentraciones normales de la glucosa en sangre son de aproximadamente 5 milimoles sobre litros y las concentraciones intracelulares de 0,2 a 2 milimoles sobre litros, esta hexocinasa cataliza de modo eficiente esta reacción en condiciones normales, pero en el músculo. En cambio, tal como observamos en la gráfica, la glucosinasa tiene una constante de concentración elevada de aproximadamente 10 milimoles sobre litros, de forma que su actividad está destinada a aumentar a medida que la glucosa portal se eleva por encima de los 5 milimoles sobre litros de la glucemia normal. Esto quiere decir que, a diferencia de la hexocinasa, la glucosinasa no es inhibida por la glucosa 6-fosfato, de manera que la concentración de la glucosa 6-fosfato aumenta rápidamente en el hígado tras una comida rica en carbohidratos, forzando a la glucosa a entrar en todas las vías importantes del metabolismo, las cuales son la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato y la glucogénesis. Vía de la glucogénesis. La glucosa que atraviesa el hígado causa un aumento en la concentración de la glucosa en sangre periférica tras comidas ricas en carbohidratos. Esta glucosa se utiliza en el músculo para la síntesis y almacenamiento de glucógenos y en el tejido adiposo como fuente de glicerol para la biosíntesis de triglicéridos. La vía de la glucogénesis a partir de la glucosa consta de 4 pasos, el cual observamos en el diagrama de la derecha desde la parte inferior, iniciando con una conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. Seguido tenemos una activación de esta glucosa 1-fosfato para formar el azúcar nucleótido uridina difosfato glucosa mediante la enzima uridina difosfato glucosa pirofosforilasa. Tercero, tenemos una transferencia de la glucosa desde la uridina difosfato glucosa al glucógeno en un enlace alfa 1A4 mediante el glucógeno sintasa, el cual es un miembro de la clase de las enzimas conocida como glucosil transferasas. Por último, cuando la longitud de la cadena alfa 1,4 es mayor de 8 residuos, la enzima ramificante del glucógeno, la cual es una transglucosilasa, transfiere parte de los azúcares de los enlaces alfa 1,4 a una rama alfa 1 a 6, estableciendo el estadio para el alargamiento continuo de ambas cadenas en alfa 1 a 4 hasta que se hacen lo suficientemente largas para la transferencia por la enzima ramificante. En este caso, el glucógeno sintasa
es la enzima que regula la glucogénesis, en lugar de la uridina difosfato glucosa pirofosforilasa, ya que la uridina difosfato glucosa también será utilizada en la síntesis de otros azúcares y como donante de glucosil para la síntesis de glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos. El pirofosfato, que es otro producto de la reacción de la pirofosforilasa, el cual observamos, se hidroliza rápidamente a fosfato inorgánico mediante la pirofosfatasa. Esta reacción es la que aporta el empuje termodinámico para la biosíntesis del glucógeno. Vía de la glucogenólisis hepática. La glucogenólisis hepática es el proceso mediante el cual el hígado descompone el glucógeno almacenado en la glucosa para liberarlo en la sangre y mantener los niveles adecuados de glucosa en el organismo. A continuación les explicaré los pasos involucrados en la glucogenólisis hepática. Primero tenemos una activación de la glucógeno fosforilasa mediante el glucagón y la adrenalina, las cuales son hormonas que regulan la glucogenólisis y se unen a receptores en la superficie de las células hepáticas, lo cual desencadena una cascada de señalización que a su vez activa una enzima llamada glucógeno fosforilasa, la cual es la responsable de la degradación del glucógeno. Segundo, tenemos el rompimiento de los enlaces glucosídicos por medio de la glucógeno fosforilasa, la cual cataliza la ruptura de estos enlaces que se unen a las moléculas de glucosa en la cadena de glucógeno. Esto se lleva a cabo mediante la adición de fosfato a los residuos de glucosa, lo cual resulta en la liberación de la glucosa 1-fosfato. Tercero, tenemos que esta glucosa 1-fosfato pasa a ser a glucosa 6-fosfato mediante una enzima llamada fosfoglucomutasa. Esta conversión es importante, ya que la glucosa 6-fosfato puede ser procesada más adelante para su liberación en la sangre o utilizada para la producción de energía en la vía glucolítica. Por último, tenemos la liberación de esta glucosa 6-fosfato, la cual puede seguir dos caminos diferentes. En el caso de que los niveles de glucosa en sangre sean bajos, la glucosa 6-fosfato se dirige hacia la gluconeogénesis, que es un proceso mediante el cual se sintetiza nuevamente la glucosa. Si los niveles de glucosa en sangre son adecuados, la glucosa 6-fosfato es convertida en glucosa libre mediante la acción de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. La glucosa liberada entonces es liberada al torrente sanguíneo y transportada a los tejidos que la necesiten. Regulación hormonal de la glucogenólisis hepática. La glucogenólisis se activa como respuesta al estrés, tanto agudo como crónico. El estrés puede ser de varios tipos: fisiológico, patológico y psicológico. Existen tres activadores hormonales importantes en la glucogenólisis: el glucagón, la adrenalina y el cortisol. El glucagón en sangre aumenta entre las comidas y disminuye durante la ingesta. Está crónicamente elevado durante el ayuno y en dietas bajas de hidratos de carbono. También durante el ejercicio prolongado o el ejercicio estresante, donde el glucagón como la adrenalina contribuyen a la estimulación de la glucogenólisis y al mantenimiento de las concentraciones de glucosa en sangre. Y en cuanto a las concentraciones de cortisol, estas varían en el plasma a lo largo del día. Pueden estar crónicamente elevadas en situaciones continuas de estrés, incluido el estrés psicológico como el estrés ambiental, por ejemplo, una exposición al frío. Seguidamente hablaremos del mecanismo de acción del glucagón. El mecanismo sirve como modelo general para el mecanismo de otras hormonas que actúan mediante receptores de superficie celular. El glucagón se une a un receptor de la membrana plasmática del hepatocito e inicia una cascada conocida como cascada de amplificación. Como podemos observar en la imagen, en el lado interno de la membrana plasmática hay una clase de proteínas de traducción de señal conocidas como proteína G, que fijan guanosina trifosfato GTP y guanosina difosfato GDP. También nucleótidos análogos de ATP y ADP. Como vemos arriba de la imagen, el GDP está unido en situación de reposo. La unión del glucagón al receptor de la membrana plasmática estimula el intercambio de GDP por GTP en la proteína G. Y a continuación la proteína G sufre un cambio conformacional que da lugar a la disociación de subunidad alfa, que después se une y activa la enzima de membrana plasmática adenilato ciclasa. Esta enzima convierte el ATP en AMP cíclico, que como ya sabemos es un segundo mensajero de la acción del glucagón y de varias otras hormonas. Bueno, el AMP cíclico se une a la enzima citoplasmática proteína sinasa
conocida como pKa, provocando la disociación de las unidades reguladoras y de las catalíticas de esta enzima. A continuación, esta fosforila residuos de serina y treonina en proteínas diana y enzimas. Luego de esto, como podemos observar ahora en la parte de abajo de la imagen, para la activación del glucógeno fosforilasa, conlleva fosforilación de numerosas moléculas de fosforilasa sinasa por la pKa. Como lo dijimos, es la proteína sinasa A. El efecto neto de estos pasos secuenciales que inician la activación de muchas moléculas de adenilatos ciclasa por proteínas es un sistema, como ya lo dijimos, de cascada de amplificación similar a una serie de amplificadores de un equipo de radio estéreo, dando lugar a un aumento enorme en la potencia de la señal. Bueno, la fosforilación de la fosforilasa es la que activa la glucogenólisis, lo que conlleva la producción de glucosa 6-fosfato en el hígado, y a continuación se hidroliza hasta glucosa y se exporta a la sangre. Y como dije al principio, bueno, este mecanismo nos sirve como ejemplo para saber el funcionamiento de otras hormonas. La glucogenólisis muscular. A diferencia de la síntesis de glucógeno, la glucogenólisis es la liberación de glucosa 6-fosfato de las reservas de glucógeno. Puede ocurrir tanto en el hígado como en el músculo esquelético. Anteriormente señalamos que esta es una vía activa en el estado de ayuno. En el músculo esquelético, la glucogenólisis proporciona glucosa solo para el músculo esquelético, y este combustible no se libera en el torrente sanguíneo, ya que el músculo esquelético carece de la glucosa 6-fosfatasa, la enzima necesaria para desfosforilar la glucosa. Por lo tanto, en el glucógeno del músculo esquelético se usa principalmente en lo que son condiciones de ejercicio anaeróbico, cuando la oxidación de ácidos grasos no es lo suficientemente rápida como para producir ATP para el tejido que hace ejercicio. El músculo carece de receptor para el glucagón y de glucosa 6-fosfatasa. No es una fuente de azúcar sanguíneo durante la hipoglucemia. La localización tisular de los receptores de una hormona es lo que confiere la especificidad para la acción de esta. Solo los tejidos con receptores para el glucagón responden a esto. El músculo puede ser rico en glucógeno, pero como ya mencionamos antes, este carece de un receptor para el glucagón y también de la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, el glucógeno del músculo no puede movilizarse para reponer la glucosa en sangre. La glucogenólisis del músculo se activa como respuesta a la adrenalina por medio del receptor beta adrenérgico, dependiente de lo que es el monofosfato de adenosina cíclico. Pero la glucosa se metaboliza mediante la glucólisis para producir energía. Esto ocurre no solamente durante situaciones de lucha o huida, sino también en respuesta a las demandas metabólicas durante el ejercicio prolongado. Además de esta regulación hormonal durante el estrés, también existen dos mecanismos importantes independientes de hormonas para la activación de la glucogenólisis en el músculo. Mecanismos importantes independientes de hormonas para la activación de la glucogenólisis en el músculo. Esto lo explicaremos a través de la imagen que podemos observar. Con la parte de arriba vamos a dar en primer lugar a la entrada de calcio al citoplasma del músculo en respuesta a la estimulación nerviosa activa de la forma basal no fosforilada de la fosforilasa sinasa mediante la acción del complejo de calcio calmodulina. Esta activación de fosforilasa, independientemente de hormonas, proporciona lo que es la activación rápida de la glucogenólisis durante episodios breves de ejercicio, incluso en ausencia de la acción de la adrenalina. Con la parte de abajo de la imagen vamos a explicar lo que es un segundo mecanismo de activación de la glucogenólisis muscular, que conlleva la activación alostérica directa de la fosforilasa por el AMP, que es monofosfato de adenosina. El aumento del ATP, que es adenosín trifosfato, durante una activación rápida explosiva del músculo, da lugar a la acumulación rápida de ADP, que es adenosina difosfato, que se convierte parcialmente en AMP mediante la acción de la enzima miosinasa, que cataliza la siguiente reacción: 2-ADP que producen ATP más AMP. La regulación de la glucogénesis. La insulina se opone a la acción del glucagón y estimula la gluconeogénesis. La glucogénesis y en general el almacenamiento de energía tiene lugar durante y justo después de las comidas.
La glucosa y otros hidratos de carbono que penetran rápidamente en el hígado desde el intestino a través de la circulación portal son captados de forma eficaz para fabricar lo que sería el glucógeno. El exceso de glucosa prosigue a la circulación periférica, donde es captada en el músculo y el tejido adiposo para las reservas de energía o su almacenamiento. El almacenamiento de energía se encuentra bajo el control de la hormona polipeptídica insulina, que se sintetiza y almacena en las células beta de los islotes pancreáticos de Langerhans. La insulina se segrega como respuesta a un aumento de glucosa presente en la sangre después de una comida, como respuesta a la concentración de glucosa en la sangre. Sus funciones principales en el metabolismo de los hidratos de carbono son dos. La primera es revertir las acciones del glucagón en la fosforilación de las proteínas, desconectando el glucógeno fosforilasa y activando el glucógeno sintasa, promoviendo el almacenamiento de la glucosa. En segundo lugar, estimula la captación de la glucosa por los tejidos periféricos, que serían el músculo y el tejido adiposo, a través del transportador GLUC4, facilitando la síntesis y almacenamiento del glucógeno y los triglicéridos. La fosforilación de la tirosina en las proteínas es un rasgo característico en la transducción de señales mediante la insulina y el factor de crecimiento. Como podemos apreciar en la imagen que se muestra, al unirse a su receptor transmembrana, la insulina estimula la dismerización de los receptores, estimulando la actividad de la tirosina sinasa en el dominio intracelular del receptor. El receptor de la insulina autofosforila los residuos de tirosina, aumentando su actividad tirosina sinasa y fosforilando los residuos de tirosina en otras proteínas, efectoras intracelulares, que a su vez activan lo que serían otras vías secundarias. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de otros compuestos no glucídicos, como el lactato, aminoácidos y ácidos grasos. Se trata de una vía anabólica muy importante en la cual depende la supervivencia del cuerpo humano. Esta biosíntesis de glucosa sucede de manera principal en el hígado y es necesaria para mantener la glucemia durante el ayuno y requiere una fuente de energía para la biosíntesis y una fuente de carbono para la formación del esqueleto de las moléculas de glucosa. En cuanto a la energía, es proporcionada por el metabolismo de los ácidos grasos liberados por el tejido adiposo, y la estructura carbonada es suministrada por tres fuentes principales: el lactato, los aminoácidos y el glicerol. En cuanto al lactato, es producido por el tejido, como los hematíes y el músculo. Los aminoácidos son derivados de las proteínas musculares y el glicerol es liberado a partir de los triglicéridos durante la lipólisis de un tejido adiposo. Gluconeogénesis a partir del lactato. En primer lugar, tenemos el lactato, que se va a convertir a piruvato mediante lactato deshidrogenasa. El piruvato va a penetrar la mitocondria, donde este se va a convertir en oxalacetato por el piruvato carboxilasa, utilizando biotina y utilizando ATP. El oxalacetato se va a reducir a malato por el malato deshidrogenasa del ciclo del ATC. El malato sale de la mitocondria y se va a volver a oxidar a oxalacetato por el malato deshidrogenasa del citosol. El oxalacetato citosólico se va a descarboxilar por el fosfoenolpiruvato carboxinasa, utilizando GTP como cosustrato y produciendo así fosfoenolpiruvato. La energía para la síntesis del fosfoenolpiruvato sale del oxalacetato procedente del GTP y de la descarboxilación del oxalacetato. La glucólisis puede ahora retroceder desde el fosfoenolpiruvato hasta alcanzar la siguiente reacción irreversible, que es el fosfofructosinasa 1. Esta enzima se evita por una simple reacción de hidrólisis, catalizada por la fructosa 1,6 bisfosfatasa, sin la producción de ATP, revirtiendo así la reacción de fosfofructosinasa 1 y produciendo así la fructosa 6-fosfato.
De forma similar, la reacción catalizada por la glucosinasa se evita mediante la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa sin la producción de ATP y finalmente la glucosa sale del hígado hacia el torrente sanguíneo. A continuación les hablaré acerca de la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos y del glicerol. Gluconeogénesis a partir del glicerol. Ahora veremos cómo la gluconeogénesis toma el glicerol como sustrato para formar glucosa. En condiciones de ayuno prolongado en el tejido adiposo ocurre la lipólisis, que es la ruptura de grasa, principalmente triacilgliceroles, o también conocidos como triglicéridos. Un triglicérido está formado de un glicerol y 3 ácidos grasos. En la imagen de abajo observamos que el glicerol entra a la gluconeogénesis de la siguiente manera. El glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato gracias a la enzima glicerol quinasa. En esta reacción se utiliza ATP. Luego, el glicerol 3-fosfato se va a convertir a dihidroxiacetona fosfato gracias a la enzima del glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción se requiere del NAD oxidado. Recordemos que la dihidroxiacetona fosfato se puede convertir rápidamente a gliceraldehído 3-fosfato. De esta manera tendremos gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetato fosfato, que finalmente se fusionarán para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Los pasos que siguen incluyen la formación de la fructosa 6-fosfato por medio de la fructosa 1,6-bifosfatasa y la fosfofructoquinasa. Por último, se forma la glucosa 6-fosfato y a partir de esta, por medio de la glucosa 6-fosfatasa, se da paso finalmente a lo que es la formación de la glucosa libre. Gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser sustratos para la glucogénesis en el ayuno prolongado y más aún en la inanición. Puede ocurrir degradación de proteínas. La degradación da lugar a aminoácidos. Hay aminoácidos que son considerados glucogénicos porque a partir de ellos se puede obtener glucosa. Aquí tenemos principalmente a la alanina. En la imagen inferior se observa que la alanina, por reacciones de transaminación y desaminación, se puede convertir en piruvato. El piruvato sigue las reacciones de la gluconeogénesis hasta llegar a ser glucosa. En cambio, otros aminoácidos glucogénicos no necesariamente se convierten en piruvato, también pueden convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs. Un ejemplo de ello es la metionina y la valina, que pueden convertirse en succinocoenzima y como recordamos, esta succinocoenzima, siguiendo los pasos del ciclo de Krebs, llegará a ser malato. Por otra parte, el aspartato también puede entrar al ciclo de Krebs, convirtiéndose en oxaloacetato. Recordemos que el oxaloacetato conecta la gluconeogénesis en el ciclo de Krebs. A continuación vamos a hablar sobre algunas patologías asociadas a la glucogenosis. Bueno, la enfermedad de von Wierup, o también conocida como el déficit de glucosa 6-fosfatasa, es una enfermedad metabólica rara de herencia autosómica recesiva que presenta el 25 a 30% de todas las glucogenosis. La enfermedad puede presentarse en el periodo neonatal, aunque en la mayoría de los casos los síntomas comienzan de 3 a 6 meses de edad, con hipoglucemias, sin cetosis, en ayunas y distensión abdominal provocada por la hepatomegalia. Los síntomas de hipoglucemia generalmente empiezan a aparecer cuando aumenta el intervalo entre comidas, como ocurre cuando el bebé comienza a dormir durante toda la noche o cuando una enfermedad interrumpe los patrones normales de alimentación. Generalmente, los niños no tratados también presentan otros signos característicos como facies de muñeca con cara y mejillas redondas, también retraso en el desarrollo y crecimiento que da lugar a baja estatura. Enfermedad de McArdle, conocida como deficiencia de fosforilasa de glucógeno muscular tipo 5, es un trastorno hereditario del metabolismo del glucógeno del músculo esquelético, en donde se observa que en la mayoría de estos pacientes no es detectable la actividad de la enzima glucógeno fosforilasa en el músculo. En la imagen observamos que esta enfermedad se origina por una mutación que se encuentra localizada en la banda 13 del brazo largo del cromosoma 11 en el gen PIGM o fosforilasa de glucógeno asociado al músculo.
y el mismo se encarga de codificar la enzima fosforilasa del glucógeno, que es responsable de descomponer el glucógeno almacenado en los músculos y liberar glucosa para su uso como fuente de energía durante la contracción muscular. En el estado de reposo y durante la actividad aeróbica de baja intensidad, el músculo esquelético utiliza principalmente ácidos grasos como fuente de energía por medio del proceso de fosforilación oxidativa. La ausencia de la enzima glucógeno fosforilasa resulta en una incapacidad para utilizar los depósitos de glucógeno, lo cual resulta en una complicación para los pacientes con enfermedad de McArdle al momento de requerir utilizar el metabolismo anaeróbico. Los síntomas típicos incluyen fatiga, rigidez muscular, mialgias y debilidad, que son inducidos por el ejercicio y mejoran con el reposo. En casos de ejercicio intenso se observa dolor muscular, calambres y mioglobinuria. En la enfermedad de McArdle, un déficit secundario en la fosforilación oxidativa ocurre debido a la ausencia de piruvato, que viene siendo generalmente que se genera en lo que es la glucólisis. Y por lo tanto, los pacientes tienen una capacidad limitada para utilizar ácidos grasos durante el ejercicio. Como resultado, el consumo de oxígeno cae al 35% del normal y clínicamente se observa un incremento en la frecuencia cardíaca que se desproporcionan con el esfuerzo. Para finalizar, podemos concluir que el glucógeno se almacena en el hígado para mantener la homeostasis de la glucosa sanguínea a corto plazo y en el músculo como una fuente de energía. El metabolismo del glucógeno en estos tejidos responde rápidamente al control alostérico y hormonal. En el hígado, el equilibrio entre la glucogenólisis y la glucogénesis está regulado por el equilibrio entre concentraciones circulantes de glucagón e insulina, las cuales controlan el estado de fosforilación de las enzimas. En cambio, el músculo responde a la adrenalina, pero no al glucagón. En este caso, la glucosa producida por la glucogenólisis se utiliza para el metabolismo energético muscular. Además, la glucogenólisis muscular responde a las concentraciones intracelulares de calcio y adenín monofosfato, suministrando un mecanismo independiente de las hormonas que permite acoplar la glucogenólisis al consumo normal de energía durante el ejercicio.